La voz de la Alianza Internacional. Bendiciendo a la familia. El Señor Jesucristo viene pronto. Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de los temas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con los tiempos de hoy. Bienvenidos a La Voz de la Alianza. Sí, Dios está levantando en este día familias, tanto hombres como mujeres, para servir al Señor. Es el propósito de Dios que haya sacerdotes y levitas en cada casa, en cada familia, que todos, desde el mayor hasta el menor, sirvan al Señor con todo su corazón, su espíritu, su alma, su cuerpo. Y qué mejor momento que hacerlo ahora en este tiempo. Así es, Dios se está dando a conocer por medio de las Escrituras. Por eso predicamos el Evangelio y se enseña de las Escrituras para que toda persona en una familia pueda conocer el rol que tiene que desempeñar, el que es varón como esposo, la que es mujer como esposa, los padres y los hijos, hijos y padres. La primera institución que Dios estableció en la tierra fue la familia. Por eso hoy hablaremos de la familia, pero de una manera especial. Hablaremos de una creación que Dios estableció desde el principio, que es mal entendida hasta el tiempo de hoy. Es la creación de la mujer. Hoy hablaremos de la relación que hay entre Dios y la mujer y Dios. La primera bendición que Dios establece es la bendición del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso está escrito en Génesis 1, 27 y 28, donde Dios habla tanto del hombre como de la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las Escrituras nos dicen de que Dios es el creador tanto del varón como de la mujer y los unió en el matrimonio para que sean fundamento, columna de la familia. Los bendijo Dios. La bendición vendría a través de los hijos, pero también Dios les dio autoridad en la tierra. Los primeros pobladores de la tierra fueron Adán y Eva, y Dios creó este planeta con el propósito de ser poblado, y para ello había que procrear, había que tener hijos. Entonces Dios estableció la figura del varón diferenciada de la mujer por el sexo, pero Dios estableció autoridad en ambos, la autoridad sobre la creación. Y Dios dijo: llenad la tierra y sojuzgadla. Esto habla de tener la autoridad en toda la creación, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una de esas bestias precisamente era la serpiente. Esa serpiente que después se levantó de una manera especial para engañar a Eva. Así que Adán y Eva tenían el dominio sobre la serpiente, tenían el dominio o la autoridad sobre cualquier animal en el planeta Tierra. Dios creó al hombre y a la mujer con autoridad, tanto para el hombre como para la mujer. Esto nos habla de una igualdad tanto en el hombre como en la mujer. Así que si hablamos hoy
del concepto de igualdad y la lucha que están librando muchas mujeres en cuanto a tomar una posición de igualdad, los derechos que debe tener la mujer, debemos conocer los principios de la creación, porque el creador es Dios. Tenemos que conocer de la Biblia, tenemos que ir al conocimiento de las Escrituras, porque antes de que Adán y Eva pecaran, todo era bendición y todo era conforme a la voluntad de Dios con respecto al hombre y a la mujer. Dios creó a la mujer porque ese es el tema de este programa. Dios creó a la mujer como algo especial. La Biblia nos enseña de que Dios primero creó al hombre y del hombre Dios sacó a la mujer de su costilla, o sea, de un costado del varón. Cuando Adán vio a la mujer, dijo: oh, ahora serás llamada varona porque del varón fuiste tomado. El matrimonio es un misterio, uno que se hacen dos y dos que se hacen uno, es una unidad, es un misterio, dice la Biblia. Por eso las Escrituras nos hablan acerca del inicio de la creación, y cuando Dios creó a la mujer, la hizo como una joya, como una piedra preciosa, y como toda joya o piedra preciosa tiene que ser cuidada, tiene que ser amada. Tendremos que considerar todo lo que Dios hizo. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear a la mujer? Vamos a ver algunos cuadros que nos hablan de ese propósito. Leamos en Efesios capítulo 5, versículo 25. El primer propósito: para que la mujer sea amada por el varón, por su esposo. Así está establecido desde el principio, y ahora, por medio de Jesucristo, se puede lograr lo que el Señor intencionó desde el principio. Esto fue antes del pecado, y ahora en Jesucristo, quien vino a combatir el pecado, solamente en Jesucristo podemos ser librados del pecado, podemos amar en el amor de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es amor, pero el amor lo ha puesto en el varón, en el esposo, para amar. Y la primera persona que tiene que amar el esposo es su mujer. Vamos a leer Efesios 5:25. 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Leamos el versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estas son las enseñanzas de la Biblia hoy en el Nuevo Testamento, porque en Jesucristo hay restauración. Todo lo que la mujer perdió y el varón perdió por el pecado en el comienzo, ahora en Jesucristo hay una recuperación de todo lo que se había perdido. Por eso hay una nueva posición. Así que la mujer fue creada desde el principio para ser amada. Y número 2, para ser protegida y ser sustentada por el varón. Dios creó primero al varón y Dios estableció que el varón tenía que trabajar, tenía que cuidar, tenía que sustentar. Esto fue antes de la creación de Eva. Y cuando Dios había establecido esta responsabilidad para el varón, fue cuando Dios dijo: esto no lo podrá hacer solo el hombre. El hombre no podrá trabajar en todo lo que Dios le estaba responsabilizando. Hoy podemos conocer que el hombre en la tierra fue creado para ser un administrador de los recursos de Dios, porque el propietario, la fuente de bendición está en Dios. Dios es el dueño de todo, es el dueño del capital, de todos los recursos.
y nosotros los seres humanos solamente somos administradores de los recursos de Dios. La Biblia habla de este concepto, somos mayordomos de Dios. Así que cuando Dios estableció la mayordomía para el varón que iba a desempeñar toda esta tarea, Dios dijo, no lo podrá hacer solo, le haré una ayuda idónea. Es una ayuda para el trabajo encomendado al hombre. El hombre puede trabajar, también la mujer. El hombre puede tener protección y seguridad, también la mujer. Esto fue como al principio. Dios estableció autoridad y poder en el matrimonio, tanto en el varón como en la mujer. Pero todo esto se perdió después debido al pecado. El pecado nos hace perder privilegios de Dios, nos hace perder posiciones de Dios, nos hace perder los recursos de Dios. Por eso debemos tener cuidado en el pecado, porque el pecado lo que se hace es hacer una transferencia de lo que Dios le da al ser humano, se lo transferimos a Satanás. Por eso el pecado hace que el diablo tome derecho legal y haga un esclavo o esclava al ser humano en la tierra. Por eso dice la Biblia de que Dios puso a la mujer para ser protegida y sustentada. Y número 3, como ayuda esencial en la responsabilidad del varón, esto es el ser un administrador de los bienes de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 18, y después vamos a leer 21 y 22. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios hizo allí una obra extraordinaria, porque es la operación misma que hace el médico de médicos, el creador del cuerpo. Entonces Dios hizo otro cuerpo, el cuerpo de la mujer, y ese cuerpo fue sacado del costado de Adán. Fue hecha coigual. Eva fue hecha una mujer con los mismos elementos que Dios usó para hacer Adán. Así que la mujer desde el principio tiene los derechos que Dios estableció en igualdad. Hoy en día muchas mujeres están peleando la igualdad de derechos. Muchas personas en organizaciones de derechos humanos están peleando acerca de la justicia para el ser humano, pero Dios es Dios de justicia, y la justicia estuvo desde el principio. Esto fue antes del pecado. Veamos las consecuencias del pecado. La Biblia dice que la serpiente era astuta. Todo comienza en Génesis capítulo 3, y la serpiente en su astucia se dirigió a Eva. Eva fue engañada por Satanás, y después Satanás usó a Eva. Eva fue cambiada en su condición de santidad. Eva era una mujer santa y el diablo la prostituyó, corrompió su cuerpo. Y el diablo usó a Eva para hacer caer a Adán. Y esta es la forma estratégica que el diablo sigue haciendo para hacer caer al varón. Por eso dice la Biblia que debemos tener cuidado de las acechanzas del diablo. El diablo es astuto. Para hacer caer al varón, el diablo estará usando una mujer corrompida, pervertida. Y hoy conocemos mucho de este aspecto. La Biblia le llama ramera o mujer extraña. Así que todo esto sucedió en el huerto del Edén, cuando Eva cayó
en pecado y después cayó Adán en pecado. Debido al pecado que cometieron ambos, tanto Adán y Eva, vino el juicio de Dios. Vamos a ver las maldiciones que se establecieron por el pecado, porque el pecado trae maldición. O sea, se suspendió la bendición de Dios y entró todo derecho legal del Satanás. El diablo está en la tierra para hurtar, matar y destruir. El diablo destruye todo lo que toca. Dios bendice, el diablo maldice. Aquí están las maldiciones que entraron debido al pecado. Veamos qué sucedió en la relación entre el esposo y la esposa, porque recordemos, el primer matrimonio o la primera institución fue el matrimonio de Adán y Eva. Todo esto fue en el principio. Dios estableció la bendición, pero después del pecado entró la maldición. Producto de la maldición vino el odio. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 9 al 12. Dios confrontó a Adán en su pecado, en la responsabilidad que tenía Adán, porque Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, menos de este fruto. No se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. Por eso cuando ambos pecaron, aunque la serpiente engañó a Eva primero, Dios responsabilizó de todo a Adán. Y por eso fue con Adán. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Adán? Adán, por el pecado, había ya cambiado. Así como primero cambió Eva, también cambió Adán. El problema de nosotros los pecadores, porque somos hijos de Adán, hemos heredado esta naturaleza. El pecado nos hace ser temerosos de Dios, nos hace ser personas mentirosas y nos andamos autojustificando. Todos tienen la culpa, menos yo. Nos hacemos víctimas de las circunstancias y le echamos la culpa a otras personas. Esto fue lo que sucedió con Adán cuando Dios confrontó a Adán, y esto fue lo que dijo Adán. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 12. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondiendo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí está: la mujer que tú me diste fue la que me dio de este árbol y yo comí. Casi tú tuviste la culpa, Sí. Dios. Sí, le echó la culpa prácticamente Tanto a Dios como a Eva. como a la mujer. Sí. Es el problema de nosotros los pecadores. Todo ser humano hemos nacido en pecado. Desde Adán y Eva nacemos mentirosos. Por eso dice la Biblia: todo hombre en la tierra es mentiroso. El único que no es mentiroso es Dios. Un día vinieron a Jesús para decirle: maestro bueno. Jesús le dijo: bueno, solamente Dios, el Padre. Dios es bueno, el hombre no es bueno. Desde que Adán y Eva pecaron, entró la maldad en el hombre, en el ser humano, en la naturaleza tanto del varón como de la mujer. Aquí tenemos como Adán inmediatamente habló contra Eva. Esto hoy lo conocemos como el espíritu misógino, un espíritu de odio hacia la mujer. Esto comenzó desde el huerto del Edén, después del pecado. ¿Y cómo Entonces los hombres entró ese odio. siempre le echan la culpa a la mujer, ¿no? Sí. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos la exhortación que tengamos cuidado con el enojo y la ira. Leamos Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Para que no le demos lugar a Satanás, debemos controlar, debemos saber administrar el enojo y la ira. Cuando se rompen los límites del enojo y la ira, es cuando el diablo toma lugar, es cuando cometemos
errores, es la violencia que hay, no solamente verbal, sino física, los golpes del varón golpeando a la mujer. Hoy se habla de la violencia de género, y no solamente ello, el feminicidio. Y de pronto el varón dice, no sé, lo que hice fue en un arrebato. La Biblia dice en Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí está, no deis lugar al diablo, no se ponga el sol, o sea, que no termine el día sin haber arreglado lo del enojo. Si has ofendido a una persona, si has agredido a una persona, ponte a cuenta con la persona y delante de Dios hay que pedir perdón. El perdón nos libera. Y a la persona que no guarde resentimiento. Así es. Entonces, todo esto es consecuencia del pecado. Por eso tenemos que acudir a Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a ayudarnos a salir de esta naturaleza pecaminosa, a ayudarnos a salir de la cautividad de Satanás. Por eso en Jesucristo, amigo, amiga, está la respuesta para cualquier problema que tenemos como seres humanos. Y la mujer que se ha sentido cautiva, humillada, condenada, a esto vino Jesucristo, no a condenar a ninguna mujer, vino a rescatar lo que el Señor había dispuesto desde el principio. La mujer es algo muy especial en el corazón de Dios. Por eso Jesucristo vino, y hay mucha relación en el ministerio de Jesús con respecto a las mujeres, y eso lo veremos. Pero vamos a seguir leyendo aquí de las consecuencias del pecado. No solamente el odio entró, sino también la agresión física o la violencia que hoy estamos conociendo como la violencia de género. Todo esto vino por la maldición del pecado. Esto fue lo que Dios le dijo a Eva por el pecado que cometió Eva. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 16. Allí Dios confrontó a Eva en su pecado, y esto fue lo que Dios le dijo. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quiero subrayar la segunda parte. Dice aquí, tu deseo será para tu marido. O sea que habrá una fuerza sexual dominante de pasiones desordenadas de la mujer hacia su marido, pero el marido la dominará. Dice la Biblia que él se enseñoreará de ti, o sea, tendrá dominio sobre ti. La palabra dominio es una palabra que tiene que ver con el reino del enemigo. El reino de Satanás es el control y dominio que hoy conocemos como hechicería. Así que el dominio y control empezó por el pecado, y desde entonces el hombre ha dominado a la mujer. Todo esto sucedió cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios. Por eso, amigo, amiga, la respuesta está en Jesucristo. ¿Quieres salir del dominio del varón? ¿Quieres salir de la cautividad del diablo? ¿Quieres salir de una situación lamentable? Ven a Jesucristo. Jesucristo por eso fue a la cruz, a llevar un cuerpo bajo maldición y crucificarlo. La Biblia dice que Él se hizo maldición para que nosotros que estábamos en maldición saliéramos de la maldición. Jesucristo resucitó al tercer día, y entonces esto habla de un cambio y transformación. Cuando aceptamos a Jesucristo, estamos aceptando algo nuevo, algo diferente. Las cosas viejas van a quedar atrás. Ahora somos nueva criatura, y por eso tenemos que empezar a leer la Biblia para crecer en fe, asistir a un lugar llamada iglesia congregacional
devocional, en la enseñanza de un pastor que nos vaya guiando en las enseñanzas de las Escrituras para poder presentar batalla contra el tentador, contra el engañador que sigue estando en la tierra. Por eso la respuesta para cualquier mujer que ha sido humillada, que ha sido vejada, que ha sido dominada, está en Jesucristo. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad. Ahora la igualdad la tenemos en Jesucristo. Y no solamente la igualdad, dice la Biblia, sino que somos coherederos en Cristo Jesús. En Gálatas dice la Biblia, ya no hay varón, ya no hay mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. La autoridad dada desde el origen, ahora la tenemos, sean hombres o mujeres. Y ahora volvemos a la enseñanza de las consecuencias del pecado. La tercera cosa que entró por el pecado es la rivalidad en el matrimonio, la rivalidad para ser uno mejor que otro, ser como dioses, la competencia. Vamos a ver Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí está el engaño del diablo a Eva: seréis como Dios. Sabiendo. Esto fue lo que el diablo le dijo a Eva: si tú comes de este fruto, tus ojos serán abiertos, conocerás el bien y el mal, serás como Dios. Desde entonces la persona pecadora en la tierra quiere ser como Dios, quiere ser Dios. Es lo que el diablo siempre ha buscado. Quiere tener razón en todo. Quiere tener y mandar razón en todo. Mandar en todo. Así es, porque Dios es autoridad. Esa es la naturaleza pero es una del pecado. autoridad diferente a la del hombre en la tierra. Así es. Así que por eso empezamos a ver la rivalidad. ¿Dónde se da esta rivalidad? Generalmente es en la relación de pareja. Por eso vienen después las discusiones, se hacen de malas palabras, palabras altisonantes, se llegan a los golpes y después puede llegar la muerte. Por eso tenemos que conocer todos estos principios que están en la Biblia. El matrimonio es un diseño de Dios y las consecuencias del pecado son trágicas para el matrimonio y la familia. Génesis capítulo 3 versículos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Fueron expulsados del huerto del Edén. Hubo un ángel que iba a estar resguardando el huerto del Edén. No podrán regresar por el pecado. La maldición estará con ustedes y la descendencia, toda familia que venga después de ustedes, nacerá bajo esta maldición. Hasta que vino Jesucristo, Dios estableció un plan, y este plan Dios lo estableció en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde habla del papel de la mujer. La mujer fue engañada, pero Dios posicionó a la mujer como una enemiga de la serpiente antigua, y el fruto de la mujer, la simiente de la mujer, vendría a derrotar al diablo. Por eso estamos hablando de la relación mujer-varón. La simiente es un niño varón, el varón que vendría de la mujer. Por eso los varones venimos, todos hemos nacido de mujer. Y Dios estableció un papel importante en la mujer. El conflicto, o lo que hoy conocemos como la guerra espiritual. Habrá enemistad, dijo Dios, entre la mujer y la serpiente. Leamos Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú
le herirás en el calcañar. ¿Cuándo se cumplió esta palabra? Cuando Jesucristo murió en la cruz. Una primavera como la que está transcurriendo, Jesucristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Era la simiente de la mujer. Jesucristo derrotó el pecado, derrotó la muerte. Jesucristo al tercer día resucitó en una primavera y en primavera dio nacimiento a la iglesia que está predicando el evangelio de la resurrección, el evangelio del reino de Dios. Por eso debemos conocer que en Jesucristo hay un cambio y una transformación. Pasamos de la maldición del pecado a la bendición de Dios, gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, donde la maldición fue cancelada. Por eso Dios tiene un afecto muy especial con respecto a la mujer, porque la mujer ha sido vejada desde el pecado que se cometió en el huerto del Edén, siempre ha sido humillada, siempre ha sido condenada, siempre ha sido llamada a ser una persona que pueda vender su cuerpo, como lo estamos conociendo en los tiempos de hoy, hasta la venida de Jesucristo. Por eso, en Jesucristo, la mujer puede ser cambiada y transformada. Mateo 11:28, Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 10 al 11, encontramos cómo una mujer adúltera la habían encontrado en el acto del adulterio. Esto fue en Jerusalén y la trajeron a Jesucristo. Jesucristo le dijo a estos varones que acusaban a esta mujer de adulterio. Jesucristo dijo: el que esté libre de pecados, tire la primera piedra. Ellos se sintieron redargüidos y abandonaron el lugar. Entonces Jesucristo les dijo, Juan 8, 10 al 11, le dijo a la mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Tenemos, por ejemplo, el caso de esta mujer jorobada, una hija de Abraham que durante 18 años estaba atada por el diablo. Entonces, una mujer de Samaria que había tenido 5 maridos y el marido que tenía no era su marido, era su pareja, estaban en unión libre. Jesús le dijo: mujer, ve por tu marido. Ella dijo: no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Era el profeta de Dios que estaba revelando lo que vivía esta mujer. Esta mujer vivía en pecado, tenía una maldición generacional de pecado. Jesucristo iba siempre a donde estaba la necesidad, y en este caso una mujer en necesidad que después fue cambiada y transformada al reconocer que Él era el profeta de Dios. Y Jesucristo fue quien le habló de la vida eterna. Fue quien habló de Dios el Padre, que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Esta mujer, tocada por Jesucristo, fue a predicar el evangelio de Jesucristo a la ciudad de Samaria, en Sicar de Samaria. Y dice la Biblia, los varones de esa ciudad oyeron el evangelio por una mujer. Aquí estamos viendo el papel de la mujer. Dios desde el principio está restaurando a la mujer. Esta mujer la estaba sacando de su pecado, la estaba cambiando y transformando en una predicadora de santidad, en una predicadora del evangelio. ¿Y quiénes fueron los que recibieron esta palabra? Aquellos varones que la conocían en su pecado pasado, pero oyeron la predicación del evangelio. El poder del evangelio cambia y transforma al varón más empedernido en su pecado, más cautivo en su pecado, y lo transforma. Y dice la Biblia que los varones fueron hacia Jesús a escuchar del propio Señor Jesús la palabra, y ellos creyeron estos varones debido al evangelio que se predicó por esta mujer,
pero más creyeron cuando Jesús les habló directamente a los varones. Es lo que están haciendo muchas mujeres, llevando a sus esposos, llevando a muchos varones a los pies de Jesucristo. Y cuando el varón está a los pies de Jesucristo, es totalmente, radicalmente cambiado y transformado en su forma de pensar, en su forma de vivir. Todos los que hoy somos varones y estamos sirviéndole al Señor, Dios usó a una mujer, Dios usó a sus servidoras para predicar, para orar y para traer al conocimiento de Jesucristo a nosotros los varones. Por eso Dios estaba restaurando a la mujer en la persona de Jesucristo. Muchas mujeres tuvieron que ver en el ministerio de Jesús, y aquí tenemos un caso evidente de esta mujer de Samaria que fue cambiada y transformada en una mensajera del Evangelio de Jesucristo. A esto vino Jesucristo, vino a salvar y a restaurar. Satanás usó a la mujer para hacer caer al varón. Ahora Dios, por medio de Jesucristo, levanta a la mujer para que a través de la mujer se lleve el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Todo esto lo estableció Dios en la resurrección de Jesucristo. Dios resucitó a su Hijo, y la primera persona a la que se le apareció Jesucristo en su vida resucitada fue una mujer. ¿Quién fue esta mujer? María No fue Magdalena. cualquier persona, fue una persona que era pecadora en su tiempo la pasado. que había sido prostituta, digamos. Que había sido una mujer pues de pecado, posiblemente prostituta. Esta fue la liberación de María Magdalena. 7 demonios salieron de ella, está escrito en la Biblia, y fue la primera persona que recibió la presencia de Jesucristo en la resurrección. Esta mujer, después de haber sido liberada, le sirvió a Jesucristo. A donde Cristo iba, allí iba María Magdalena. Jesucristo recorrió Galilea, allí estaba ella. Fue a Jerusalén, allí estaba ella. Ella fue una de las mujeres, junto con María, la madre de Jesús, que estuvieron en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. El único de los apóstoles era Juan, el que estuvo allí, porque los demás habían huido por miedo y temor a la muerte. Pero Jesucristo, cuando resucitó, la Biblia dice que la resurrección de Jesucristo es la esencia de nuestra fe. De lo contrario, de nada sirve estar predicando a Jesucristo si Él no resucitó de los muertos. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. El 80% de una iglesia local está formada de mujeres, el 20% son varones, pero Dios tiene un propósito al final de estos tiempos de que los varones sean levantados. Por eso Dios está usando mucho a las mujeres para predicar hoy el Evangelio. Cabe resaltar, que Jesús, Él hizo 3 resurrecciones entre los muertos. Sí. Él fue el número 4. Pero de las 3 resurrecciones entre los muertos que Él hizo, el primero es significativo porque tiene que ver con una mujer. Sí. Cuando Jesús iba a Naín. La vida de Naín. Exacto, Una madre desesperada, angustiada. que tenía un único hijo, nada más tenía, y había muerto. Sí. Entonces cuando Jesús va a esa ciudad, vemos todo estaba de velorio, ¿no? Pero de repente vemos que Jesús se acerca a ella diciéndole, Tuvo no llores. compasión de El esta llanto madre. de esa tuvo mujer le compasión, tocó el sí. corazón. Sí. Y ahí vemos que Él hizo un milagro sobre ese hijo. Sí. Y Él resucitó entre los muertos y toda la ciudad fue impresionada por ese Así milagro. es. Sí. Entonces aquí lo que podemos ver en este milagro es que Dios va a usar la mujer para resucitar muertos, Así es. resucitar la familia misma. Amén. Bueno, y vemos cómo es lo que estamos hoy cuando viendo, se aparece conociendo. a María Magdalena, vemos que allí el Señor Dios Todopoderoso restaura a la mujer. Por eso la mujer sabia, dice la Biblia, edifica la familia, edifica la casa.
Todos los que formamos parte de un hogar debemos entender la importancia de una mujer temerosa de Dios, mujer sabia. Hay que aceptar a Jesucristo. Si tú eres una mujer con soledad, una mujer deprimida, una mujer angustiada, una mujer bajo acoso o persecución, acércate a Jesucristo. Él te dice, ven a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Solamente en Jesucristo hay cambio y transformación, y el Señor te usará poderosamente para salvar a tu esposo, salvar a tus hijos, salvar a mucha gente que pueden estar trabajando contigo en el trabajo o en cualquier lugar. Solamente en Jesucristo está la respuesta a tu necesidad. Vengan a Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Bueno, pues el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en Maranata. Mañana estaremos ungiendo 8 de la mañana y a mediodía. Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.